Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designos. El día de hoy tengo como invitado a Miguel Mos desde El Salvador. Él es gerente de diseño de experiencias en Banco Agrícola. Bueno, Miguel realmente viene colaborando con la comunidad ya hace un tiempo. De hecho, he visto cómo cada vez se han estado interesando más personas en El Salvador sobre la práctica y eso ha sido muy, muy bueno para la comunidad. Y definitivamente todo el movimiento que ha estado teniendo en El Salvador ha sido gracias a Miguel, porque incluso él viene mencionando mucho la práctica con sus alumnos, porque él es también profesor en una universidad, y yo creo que mientras que más personas que incluso están todavía en una etapa de formación empiezan a conocer más especialidades y que saben que no solamente diseño es, no sé, diseño gráfico o diseño de experiencia digital, sino que hay otras prácticas como la nuestra, es súper bueno como para la comunidad y la madurez que estamos buscando. Entonces, bueno, hace poco, y también como para contarles, Miguel ha decidido incorporar a un nuevo Design Ops en su equipo, y realmente ese es el motivo de nuestro episodio, para que nos cuente un poco cómo ha sido esa experiencia reclutando, y ya tiene a la persona en el equipo, así que va a ser muy bonito recordar un poco cómo fue la experiencia de Miguel y también la persona que está en el equipo. Así que bueno, muy feliz de tenerte acá, Miguel. Así que antes de empezar, cuéntanos un poquito más sobre ti, quién eres y qué haces. Gracias, Ale. Y de verdad que para mí es encantado de este espacio. A mí me encanta, yo soy fan del podcast y ahí en el tráfico siempre encuentro oportunidad para hacerlo. Así que de mí, tengo 35 años, yo lo digo siempre, felizmente casado. Me encanta mi matrimonio, de verdad que algo que me fascina y lo vivo con todo mi corazón. Padre de Juan Pablo, tiene 3 años. Así que cuando no estoy haciendo cosas de diseño, estoy diseñando mi familia, ¿verdad? Día con día, Ujú. iterándola, haciendo la mejor. Tengo un propósito personal y realmente me encanta y me fascina también transformar a las personas de manera positiva. Y yo creo que, por ejemplo, eso me hace dedicarme a varias cosas, entre estas, pues, apoyar algunos servicios en la parroquia que me congrego. Eso es algo que me encanta en el tiempo que tengo oportunidad. Y como bien lo decías tú, pues soy maestro universitario a veces por temporadas, dependiendo pues de las materias que se den, entre otras cosas. Entonces, soy una persona muy inquieta, pero soy muy apasionado con los temas que veo y entre esos el diseño. Yo no soy diseñador de formación, a mí me encanta decirlo porque eso abre muchas puertas con respecto a quienes más pueden aportar en esta carrera. Yo soy informático, por cierto, pero yo soy apasionado del diseño de 5 años, ¿verdad? Yo en el proceso de conocimiento de estas disciplinas, yo me enamoré y aprendo día con día. Tengo desde los cursos cortos que pueden existir hasta 3 o 4 artículos en el día cortos en el que digo, he aprendido algo nuevo. Entonces, yo soy un diseñador por vocación. Es como yo me llamo y encantado de estar aquí ahora con ustedes. Súper, ¿no? Es un muy buen ejemplo de que realmente en esta industria o en este tema práctica venimos de diferentes backgrounds, y eso lo hace también mucho más rico. Así que bueno, bienvenido, Miguel, feliz de tenerte acá, como te digo. Así que bueno, empecemos. Y creo que ha sido una pregunta con la que empiezo en los últimos episodios, porque me interesa mucho contextualizar a quienes nos escuchan, que nos cuentes un poquito más sobre tu equipo, cómo está estructurado, antes de entrar ya de lleno al tema de Design Ops que has contratado. Y bueno, nuestro equipo de diseño en Banco Agrícola está compuesto por 11 personas, incluyéndome. De momento, pues es un equipo relativamente pequeño, ¿verdad? A comparación de otras latitudes y todo, pero creemos que es un equipo que de momento pues satisface las necesidades del negocio. Hay diseñadores de servicios, UX UI, investigador, en la mira comenzar a formar la disciplina de UX Writer, pero de momento también únicamente ya adicionando el tema del design ops. Entonces, estamos como en esa misión de ir diversificando la cantidad de disciplinas que estamos según los retos que tengamos del negocio. Y pues estas 11 personas son las que están abordando los retos de transformación digital del banco con otras disciplinas, como conocemos de Scrum Masters y otras por ahí. Así que ese es de momento nuestra estructura. Genial, o sea, me imagino que de las diferentes disciplinas que tienen, aportan diferente valor al equipo, y está súper bueno ese mix que debes tener ahí en el equipo y la estructura. Y ya, o sea, porque como tú mismo has dicho, el equipo no es tan grande a comparación de otros equipos, y que creo que es bastante particular tu caso, porque a lo que yo he visto en general en la región, incluso de cómo o en qué momento deciden incorporar un Design Ops, es cuando el equipo tiene más de 50 personas, 100 diseñadores, y ya el momento de incorporar ese nuevo Design Ops
es una locura porque tiene un montón de retos que resolver. Entonces, en tu caso, teniendo un equipo de 11 personas, ¿en qué momento tuviste que había una necesidad de contar con el rol? O sea, ¿por qué dijiste ya, mejor empiezo desde ahorita, que el equipo no es muy grande? Fíjate que eso es bien interesante porque, bueno, primero que todo el equipo de diseño tiene 4 años. Yo, pues cuando llegué, ya habían 5 personas y ya tenían un camino recorrido, interesante. Entonces, uno de los primeros retos que tuve es aplicar el diseño en mí mismo y comencé a tener un entendimiento de la realidad del banco. Entonces, eso me permitió poder conocer acerca de el apetito, de la capacidad, cómo funcionaba y ahí pues me encontré con un montón de ellas. Sin embargo, vi dos que me llamaron poderosamente la atención y es que, si bien para muchos stakeholders era y sigue siendo importante la capacidad de diseño, no tenían muy claro cómo cuantificarlo, ¿verdad? Y me refiero a cuantificación no solo en plata, sino que cualitativa y cuantitativamente. Entonces, dicho valor, fuera de los prototipos, el trabajo de calidad y a tiempo, si lo quieres ver así, es como una visión, yo lo llamo de proveedor, porque al final el proveedor busca que sea calidad, tiempo, todo lo que quieras, pero la gente sabe que existe el valor, lo percibe, pero no encuentro cómo cuantificarlo. Es como cuando estás buscando una palabra, pero no sabes cuál es. Entonces digo, es importante porque satisfacer como esa inquietud, sé que el diseño es importante, pero ¿cómo lo ponemos en números o en insights? Y también que el equipo venía practicando algunos temas de design ops. Como bien tú lo has dicho en muchas oportunidades y ahí en algunas formaciones también, eh, el equipo comenzaba a trabajar con el mindset sin conocer que tenía un nombre. Entonces eso fue bueno porque quiere decir que estas prácticas había una oportunidad para poder hacerlas tangibles de otra forma o incluso, digamos, como formalizarlas. Entonces ahí donde yo hice una investigación de cómo enfrentaban estos retos otras organizaciones. Y encontré el término de signups e incluso me encontré con la comunidad. Ahí pues te encontré a ti y yo dije, esto es lo que necesito. De verdad que yo agradezco mucho a la comunidad porque incluso como bien sabes tú, pues hay mucha información que está en inglés, pero fuera de eso está en otras latitudes que van muchos años de distancia. Entonces, de repente el camino recorrido es muy amplio como para saber qué puedo hacer yo que estoy comenzando. Ujú. Entonces aquí entró mi primer reto y como tú dijiste, comencé a estudiar el rol de Design Ops y yo quise ser un poco como disruptivo en ese caso. Que todos los casos mencionaban así, más de 50 100 personas y yo, ¿por qué tengo que esperar a que el equipo sea tan grande? Lo que me va a pasar es que me va a tocar apagar incendios, solo me van a dar uno seguramente por temas de presupuesto y yo, no, mejor, ¿por qué no probar en pequeño? Pensando un poco el mindset ágil, ¿verdad? También un producto mínimo viable, puedo estandarizar en pequeño y cuando escalo, ya escalo con un estándar. Entonces, creo pues que mucho de lo que logré aprender en ese entendimiento y con lo que aprendí también de la comunidad y de ti, me sirvió mucho para construir mi justificación, ¿verdad? Que no fue fácil porque incluso era un rol completamente desconocido. O sea, ¿cómo le justificas al banco el valor de una posición que además de que no es conocida en el país, en el equipo también tenías otras? ¿Por qué no lo puede hacer otra persona de tu equipo? Porque entonces, justo pues, eso fue súper bueno, todos esos elementos que pudimos tener porque se entendió que es una persona distinta. Incluso bien lo recuerdo porque me tocó hacer un cuadro especificando ahí, vea, qué hace un diseñador de servicios, un UX UI y qué realmente iba a ser de diferente un design ops. Entonces, con eso pues quedó evidenciado la diferencia que existe, que no es que uno sea más ni menos que el otro, sino que hace algo distinto. Entonces ahí fue como que, ok. Eso ayudó muchísimo a tal vez a diluir un poco las dudas que pudiesen existir y me funcionó muchísimo para ese voto de confianza que dio también la organización, porque como insisto, pues era un rol completamente desconocido, pero lograron entender el valor que aporta. Entonces, pues igual, el camino pues ahí que justo iremos compartiendo no fue corto, tú lo sabes porque Sí. estuviste en el inicio de todo esto, pues y nos tomó varios meses en esto y ya, pues gracias a Dios ya hace un mes, pues ya contamos con la persona y cual nos está aportando mucho valor. Así que pues ese ha sido un poco de nuestro recorrido que nos hizo pues tener ya la plaza pues en el equipo. Súper, no, me encanta de verdad la referencia que estás compartiendo ahorita y que espero que este episodio sea el primer escalón de todo lo que van a compartir más adelante, porque como te digo, y tú lo has mencionado también, hay muy poca documentación compartida públicamente de equipos que están todavía chiquitos, que están necesitando tal vez un rol como este, pero todavía
o no lo saben, no lo conocen, o no saben tampoco cómo sustentarlo en la gerencia y todo para que te den un presupuesto para un perfil como este. Entonces espero que sigan compartiendo mucho más del valor que va a ir generando esta Design Ops en el equipo. Así que bueno, cuéntanos ya, y como dices, han estado en un tiempo bastante largo. Creo que incluso tenías una primera intención de sacar el puesto, después esperaste un poco más, reformulaste incluso un poco la visión o el alcance del rol. Pero bueno, ¿cómo fue esas ya primeras semanas de búsqueda cuando hicieron público esta posición? Y no sé, ¿qué encontraste? ¿Quiénes postularon? Si era, incluso no, creo que no solamente podían reclutar en El Salvador, sino en otros países. Entonces, cuéntanos un poco cómo fueron esas primeras veces de la búsqueda. No, y como tú mencionas, hicimos incluso 4 iteraciones en esta reformulación. La primera sí intentamos buscarlo local, porque aquí me di cuenta de algo que es muy importante. A diferencia de otros países, pues en El Salvador todavía la evolución de la capacidad de diseño está en desarrollo. Obviamente hay países más adelantados y aquí, por ejemplo, no existen informes del estado actual de la capacidad de diseño. De repente he visto algunos pues en Suecia, en otros lados, en Estados Unidos. Tú tienes un gran esfuerzo con respecto a la habilidad de Design Ops en Latinoamérica, pero aquí en el país no había algo específico de diseño. Entonces es como irse un poco a ciegas. De repente toca un poco explorar el ecosistema, incluso lo puedes ver desde las plazas. Por ejemplo, cuando una compañía postula una plaza, tú te das cuenta que quiere que toque todos los instrumentos, ¿verdad? El trombón, la tuba, el tambor, todo, y que programe el amigo que sea community manager, y tú dices, este amigo no ha entendido qué implica. Entonces, te das cuenta ahí, incluso en la madurez, o sea, son síntomas de madurez en el país. Entonces, pero son eventos aislados que no te permiten tener una visión integral. Entonces, ante esta realidad que no había una claridad de cómo estaba la capacidad de diseño, entonces uno dice, bueno, te tocará avanzar con la información que tenés. Entonces ahí pues lanzamos la plaza con la palabra design, sí, primer aprendizaje. La gente no entendía qué era. Dije yo tal vez con la esperanza, ¿será que es alguien por ahí? Quien me responda es quien sabe. O sea, nada que ver. Obviamente, a pesar de que el descriptor era bien claro lo que necesitábamos, había mucha gente con diferentes perfiles, pero ninguno que se apegaba. Gente con muchas ganas, que yo puedo aprender, y es cierto, es valioso cuando podemos encontrar ese tipo, pero no se ajustaban directamente al perfil. Entonces, creo que es importante eso porque nos dimos cuenta que en un par de semanas aplicaron completamente diferente a lo que necesitábamos, ¿verdad? Entonces luego la siguiente iteración fue eso, abrirlo un poco, porque sabemos que hay otros países como en Perú, en Colombia, en México, que ya existen estas capacidades. Entonces ahí pues el siguiente reto que logramos, ahí sí logramos tener perfiles mucho más especializados, e incluso de design ops, hasta como menú, porque ahí pues sabemos que hay muchos primos, como tú le llamas, a mí me encanta eso, porque content ops, people ops y Sí, muchos ops, porque realmente el campo del diseño yo lo llamo que es como la medicina. Es cierto, existe la medicina general, pero sabes que hay un pediatra, pero también hay un pediatra ortopeda o un pediatra neurocirujano. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, nace una nueva disciplina del diseño. Entonces, es un poco complejo, ¿verdad? Saber cómo gestionar esta parte y en otros países está mucho más desarrollado eso y cuando vas a buscar, había mucha versión de Design Ops. Entonces, ahí el reto fue cómo lograr el Design Ops con la experiencia en lo que nosotros necesitamos. eso, claro, las necesidades que tienen. Exactamente, entonces ahí el reto fue y es primero que la persona quisiera mudarse al país o cuáles son los retos para la organización para el trabajo remoto. Ahí pues de repente, aunque el banco ha dado muchas buenas señales del trabajo remoto en la manera local, pero todavía hacer la pregunta, bueno, ¿y si tenemos a una persona fuera del país, cómo funciona? Entonces, ahí pues obviamente, pues habían muchas dudas que fuimos esclareciendo en el camino, pues los retos fueron justo otros, ¿verdad? El tema que fuésemos un país atractivo o no para venirse. Por ejemplo, estoy consciente, por ejemplo, no somos Estados Unidos, que puede ser muy atractivo para todo mundo, ¿verdad? Claro. Y además de eso, el precio. Obviamente, la evolución de la capacidad de diseño en otro país tiene un costo mayor porque ya se valoran más un perfil. Sí, de Entonces, acuerdo. tú puedes tener un presupuesto para un design ops aquí y te das cuenta que ya cuesta el doble. Sí. Entonces esa iteración fue mucho más compleja y luego pues la siguiente de alguna manera
fue de alguna forma también ajustar para apoyarnos con aliados para que de repente pudiese ser, no sé si realmente yo tengo la experiencia para buscar a las personas. Entonces nos apoyamos en algunos aliados para hacer la búsqueda, eh, pero realmente tuvo el mismo resultado, ¿verdad? Encontramos personas, pero no se ajustaba el presupuesto. Y obviamente las personas al trabajar de forma remota o venirse del país, saben que tiene que tener como un incentivo. Y Sí. mucho de ello, pues, es tener una mejora salarial que actualmente de por sí me había costado que me autorizaron Design Ops, decirles necesito un par de dólares más, iba a ser un poco complejo. Sí, Entonces ahí pues cuando llegamos a la cuarta iteración, en la cual pues nosotros nos atrevimos a no a renunciar al ámbito de acción del Design Ops, sino que de repente a nombrarlo de otra forma para que buscáramos a alguien que no tuviera el rol nombrado, pero sí supiera trabajar en los temas que necesitábamos. Y es claro. así justo como encontramos a la persona. Eso me encantó porque, y yo sé que pues luego hablaremos de esa parte, pero mucho me ayudó el poder definir hasta qué experiencia necesitábamos para buscar por la experiencia sin nombre. O Claro. sea, si sos project manager, si sos diseñador UX UI, si sos product lead, o sea, hoy en esta cuarta iteración no me interesa. Me interesa que puedas hacer lo que yo necesito porque posiblemente ya lo haces. Simplemente yo te bautizo de otra forma. Eso es todo. Entonces, eso fue ya la última iteración que fue lo que nos dio el resultado que tenemos ahora ya la persona. Sí, no, es que está súper bueno porque como tú dices, el nivel de madurez que tienen ahí en El Salvador era imposible que encuentres a una persona que en su CV ya decía Design Ops porque no, nadie, ninguna otra empresa, creo que ustedes son los primeros en El Salvador que asumen este rol y que también está súper bueno porque son los pioneros de traer el rol al país. Pero es sobre todo eso, ¿no? Evaluar y valorar muchísimo esas como roles previos que ha tenido los diferentes postulantes y de sacar, ok, esta persona ha hecho tal cosa en esta empresa o en este rol y me puedes aportar en lo que yo estoy necesitando ahorita, como, bueno, en Design Ops en la organización, así que está súper bueno. Y complementando a esto que nos estás contando y ya ahondando en específicamente el proceso que siguieron para conseguir a esta persona, ¿cuáles fueron esas evaluaciones que realizaron más allá incluso de la parte como filtro normal de recursos humanos que se hacen siempre? Pero ¿cuáles fueron esas evaluaciones que les aportó a ustedes mayor valor para evaluar finalmente a esta candidata que finalmente quedó? Mira, con ese tema tuvo que ver mucho, primero, lo que hablamos de la experiencia en los temas que a nosotros nos interesaban, pero también ahí me di la tarea de investigar acerca de pruebas. Ujú. Y al menos, no sé si alguien conoce y la comunidad podría aportar en algo, me serviría muchísimo, pero no encontré. O sea, busqué hasta debajo de las piedras y yo te digo, no encontré absolutamente nada, pruebas y ahí en algunos foros decían, ni lo intenté, amigo, o sea, es complicado. Entonces yo dije, bueno, hagamos un gesto de humildad, digamos, construyámoslo nosotros. Ujú. Aventurémonos. Yo soy una persona pues que asume ese tipo de retos si necesario y nosotros tratamos de encontrar como un método de resolución de casos porque la primera pregunta fue, ¿y qué espero yo de una prueba de un Design Ops? Porque, por ejemplo, no voy a esperar un prototipo posiblemente, o un Figma, o algo particular de las otras disciplinas. Tiene que ser algo distinto. Entonces, sí me quedó claro que lo que me interesaba responder son tres preguntas, sin importar el caso. Es, ¿cómo es tu proceso de entendimiento del problema? ¿Verdad? Para tener claro cómo es que la persona llega a saber qué sí y qué no hacer. Segundo, ¿cuál es tu proceso para llegar a la solución? Porque también eso es importante, si se queda con la primera idea que tiene o realmente cuestiona a sí mismo las cosas que realiza. Y número tres, ¿cómo desde tu rol podrías realmente hacer que se implemente? ¿Por qué? Porque particularmente el tema del Design Ops tiene que ser uno de esos roles que cuestione muchísimo las cosas, cómo se hacen, Claro. para proponer cambios de ese tipo. Entonces, ¿cómo logra moverse a distintos niveles? De repente tener conversaciones con gerentes, pero también con directores, vicepresidentes. Entonces, cómo son sus relaciones o cómo cree que debería ser la forma en la que se vende la idea. Entonces, pensamos un poco en una resolución de caso en la cual pues, obviamente fueron datos hipotéticos. Pero sí le puse dos situaciones con las cuales esa persona sin saberlo se iba a enfrentar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un caso, le pusimos como la situación, tenemos tantos diseñadores de esa forma, ¿tú qué harías? Bien. Y lo que sí tratamos de cumplir es que obviamente hay que hacer una evaluación justa y es tener bien claro qué se le pide a la persona.
Entonces fuimos bien detallados con lo que esperábamos Sí, y hicimos nos hizo una presentación con la cual pues, nos contó acerca de eso. Bueno, esta y los candidatos que aplicaron. Entonces fue como probar, pero los resultados demostraron que realmente es una prueba efectiva en ese sentido. Entonces, obviamente tendrá sus oportunidades de mejora, claro. pero me sirvió muchísimo para poder conocer los skills que tiene la persona ahí, porque fue bien claro. O sea, yo incluso pedí apoyo de una persona y eso fue bueno. Eso es otra práctica que me pareció interesante y es, me quedé yo como diseñador, pero pedí un apoyo a un colega, siempre del banco, pero que no está en diseño, Ok. pero que conoce muy bien los temas que estábamos buscando de métricas, eficiencias y cosas así, y es otra mirada. Entonces estábamos los dos viendo el caso y vino recuerdo y me dice, men, o sea, increíble, me dijo. O sea, fuimos, o sea, tener como otra mirada que no me sesgara me ayudó muchísimo porque había pasado tanto tiempo en el proceso que posiblemente no iba a verlo con otros ojos. Entonces, eso es otro tip que creo que puede ser importante, es agregar una mirada agnóstica al proceso para que no perdas la objetividad de lo que realmente estás evaluando, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que nos funcionó muchísimo para llegar a donde estamos. No, está súper bueno y bueno, te tocó crear ese caso desde cero, lo cual, bueno, muchas veces es necesario, pero sobre todo es personalizarlo a lo que estás buscando en ese momento y realmente validar que que vas a poder evaluar las como skills, tanto como fuertes, o sea, los hard skills y los soft skills en esa posición, porque como tú dices, no solamente has evaluado el entendimiento del equipo, de diseño, de los roles, que para estar seguro que también sabe quiénes forman parte del equipo, sino también habilidades de comunicación, de negociación, de presentación, porque le va a tocar sustentar con hablar y relacionarse con muchos stakeholders. Entonces, al final quedaron satisfechos con el proceso que tuvieron y me imagino ahorita ya estás viendo tangibles esos skills que evaluaste durante ese caso, me imagino. Sí, totalmente, totalmente. No, está súper bueno. Y bueno, en general ya has mencionado varias cositas ya en lo que nos has contado, pero ¿cómo viste este proceso y que incluso, qué le dirías al resto de El Salvador de temas que deberían tomar en cuenta equipos, de por qué buscar realmente un design ops en etapas que los equipos están muy pequeños? O sea, un poco sobre la experiencia que has vivido en estos meses reclutando, ¿no? Fíjate que tal vez yo transmitiría un poco de las experiencias, por ejemplo, cosas buenas que yo vi, es Ujú. que realmente existe apetito en las personas. Lo que hace falta es que sepan que existen estas vertientes del diseño, como te mencionaba, que hay más. Bien. Ahorita lo que es de moda y lo que todo el mundo sabe, un UX UI. ¿Verdad? Un UX UI por todos lados, pero no se ve en otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, como el esfuerzo en el que tú me acompañaste para ir a la universidad, a esta universidad en la cual llegamos a socializar, lo primero que me escribió el director de carrera, están preguntando si hay plazas y dónde hay, si Uy, hay un currículo, dónde, y es como, o sea, existe el apetito, la gente ve una oportunidad porque tal vez a mí me gusta el diseño, pero no precisamente UX UI, y qué bueno saber que hay algo más en lo que yo me puedo dedicar. bien. Entonces creo que hay que hacer un de conocimiento para realmente que conozcan para que la gente pueda aplicar a ese tipo de conocimiento. Eh, para aprendizajes también, pues, hubieron momentos de frustración, no te lo voy a negar, porque lo que te mencionaba, ¿verdad? Que hay talento muy bueno fuera del país, pero estar consciente que eso tiene un costo, ¿verdad? No solo en plata, sino que también obviamente en mayor exigencia como tal de los candidatos en ese sentido. Entonces creo que al final, no sé si sería una aventura muy compleja, pero realmente uno tiene que, yo quisiera encontrar una forma o impulsar una iniciativa que me ayude a diagnosticar el ecosistema de diseño. No sé si existe ese término, tal vez me lo estoy inventando, pero realmente es como, qué está pasando en el país? El nivel de desarrollo, las brechas que existen, porque si no tengo cómo estoy hoy, no sé cómo lo puedo gestionar. Entonces nos permitiría a todos saber qué hacer en estos casos y saber por dónde empujar, como por ejemplo, y eso también lo llamo es empujar el ecosistema. Yo, a mí no me gusta quedarme sentado a ver cuándo ocurre. Bueno, tal vez en 2 años voy a tener aquí más designers. No, o más perfiles. ¿Qué vamos a hacer para que esto cambie? Entonces, oportunidad en el pasado hemos tenido ejercicios con universidades para que pudieran incluso ampliar su oferta de seminarios, materias en temas de diseño o incluso cursos cortos que permitan complementar la formación que ya tienen. Esos son pequeñas acciones, pero que al final son semillas para lograr que el ecosistema avance.
porque si esperamos que ocurran las cosas, definitivamente eso no va a pasar. Y los que conocemos sobre ese tema tenemos la responsabilidad de que ese empuje ocurra. Entonces creo que es muy importante que, a mi juicio, sin importar pues el rubro o en el que estemos involucrados, creo que el ecosistema para que se desarrolle hay que empujarlo. O sea, empujarlo me refiero de manera orgánica, pero que lo hagamos en conjunto porque no ocurre por generación espontánea el desarrollo de una capacidad. Tiene que haber formas de ir regando pues las semillas que vayamos sembrando y eso es clave para ese tipo de casos. Y así es. No, es que como mencioné al inicio, creo que ha sido una muy buena práctica lo que has hecho de traer, porque creo que contigo he hecho dos charlas en la universidad ya, de mostrarles en dos promociones diferentes sobre el rol de DesignOps, lo cual ya a ellos les genera ese entendimiento de, ok, hay este otro rol en donde yo también podría encajar. Pero como bien también yo converso en la comunidad, es no solamente ¿para qué me sirve a mí formar a más personas o que conozcan sobre el rol si es que no tengo por otro lado a empresas que ofrezcan el rol? Entonces, justamente si es que estos chicos dijeron, ay, sí, ya me gusta, ¿a dónde aplico? No hay ahorita posición. Entonces es también ver de qué manera vamos en conjunto, en comunidad, como ayudando a esa madurez, no de design, ¿no? sino de diseño en general, en este caso ahí en El Salvador, y que bueno, se va a necesitar es un batallón de gente como sucede ahorita con la comunidad de Design Ops Latam, porque yo sola no muevo esto, es un montón de gente difundiendo en sus países, en sus empresas, visibilizando el valor que ellos generan, investigando mucho también, porque como tú dices, necesitabas entender cómo está el estadio de diseño en El Salvador, pero no hay investigación sobre eso, o sea, no sabes realmente y no hay nada actualizado más allá de investigaciones de países donde no es una forma de comparar con tu país. Entonces, si no lo existe, entonces lo hacemos. Y eso es lo que hicimos nosotros en la comunidad con el estudio que hicimos el año pasado y que este año lo estamos replicando. Entonces habría que hacer incluso doble clic en qué sucede en El Salvador, porque incluso en este estudio que hemos hecho, creo que hay muy pocas respuestas del Salvador. Entonces, si es que no conseguimos a esos equipos donde están y ellos mismos no ven este valor de este tipo de investigaciones, va a seguir las cosas como avanzando muy poquito, porque igual van a avanzar, porque al final todo el entorno se mueve, toda la región incluso se va moviendo un poco hacia eso, pero va a avanzar de pasos muy lentos. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Y tal vez algunas recomendaciones de lo que mencionabas tú, Ale, Sí. yo lo vería en tres. La primera es, y me sirvió muchísimo, definir bien qué se necesita, ¿verdad? Porque DesignOps es tan versátil y tiene tanto ámbito de acción que si yo no tengo claro qué busco, definitivamente no lo voy a encontrar. ¿Verdad? Si bien es cierto, puedo hacer muchas cosas, pero ¿qué necesita hoy mi organización? Eso es clave. Segundo, también abrazar la incertidumbre. Es complejo porque sabemos que hay una disciplina que está en proceso de madurez, en unos países más que en otros, entonces habrán cosas que se aprendan y se desarrollen en el camino. Entonces creo que es algo que también saber cómo aceptarlo, ¿verdad? Y abrazarlo, ¿verdad? Con conciencia. Y conectar con la experiencia de otros que ya pasaron el camino, en otros países, con personas. Creo que clave es no solo compartir el conocimiento, sino que saber hacer ese gesto de humildad que necesito ese conocimiento con otras personas. Entonces creo que eso es muy valioso porque para mí fue fundamental no solo para justificar la capacidad en el banco, sino que también cómo preparar a mi equipo para que pueda recibirla. Eso es algo distinto también, porque eso es algo clave para que todo esto pueda ocurrir. Así que eso es muy importante también que yo podría recomendar. Sí, justo te iba a hacer esa pregunta de cómo recibió el equipo a esta nueva integrante que es ahora DesignOps, cómo fue ya esa interacción, si es que, bueno, ya yo sé que también tú has estado empujando mucho concientizar y visibilizar la práctica en general en el equipo, pero cómo fue al final ese recibimiento con el rol. Mira, de por sí, pues el equipo es un equipo muy abierto, muy acogedor en todos los temas a nivel personal. Sin embargo, al nivel del rol, a pesar de todo el tiempo que pasamos como socializando, compartiendo acerca de qué se iba a dedicar, había aún mucha incertidumbre. Unos la externaban, otros posiblemente se lo quedaban, pero justo hace una semana que pues esta persona pues ya logró compartir un poco de lo que se va avanzando Ujú. y pues creo que fue muy positivo porque muchos dijeron, ah, sí. O sea, realmente ya pudieron ver, eso es. O sea, ya no quedó como de forma etérea o supuesta, sino que ahora entiendo.
porque lo pudieron visualizar. Entonces creo que la comunicación con respecto a lo que el diseño hace, si bien es buena la evangelización y formación sobre el tema, también hay que saber aceptar que hasta que no se vea tangible, realmente tal vez al equipo o a la organización no le va a quedar claro, sobre todo porque es un rol nuevo. Entonces ahí creo que es clave tener como esa comunicación, apoyar e ir compartiendo de manera periódica y constante esos temas hasta que por lo menos quede claro el rol para saber cómo sea. Pero el equipo obviamente ya, creo que será solo la cereza, pues porque hubo una recepción muy buena, pero como había esa incertidumbre, esa espinita que no termino de entender qué es, y creo que esa presentación sirvió muchísimo para que yo le quede un poco más claro. No, está súper bueno porque al final depende, el éxito de nuestro rol depende mucho también de lo que difundimos y socializamos con el equipo, porque si no van a sentir, bueno, esta persona sigue trabajando y puede estar haciendo muchas cosas, pero yo no veo ningún resultado. Entonces está bueno eso. Bueno, Miguel, antes de terminar la conversación, igual te hago la pregunta que es común en todos los episodios, que es: ¿qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los designers para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? Mira, yo creo que aunque pudieran haber habilidades duras, como llaman, pero esa va a depender mucho de la necesidad del negocio. Pero una que es sin importar la necesidad del rubro, o sea, sin importar nada de las otras variables, una clave y común para cualquier design ops es el relacionamiento y liderazgo por influencia. Porque no siempre va a tener la posición hay culturas o organizaciones que se mueven por jerarquías, ¿verdad? Entonces posiblemente si tú decís que es un jefe sea más fácil moverse, pero un designer no siempre va a comenzar de esa forma. En nuestro caso, pues no es un líder, pero es un especialista en la disciplina, y realmente mucho es cómo logra moverse con las personas, sus relaciones. Yo lo llamo sembrar o incluso abrir puentes, porque obviamente eso va a permitir que ellos comprendan el valor que se va haciendo y sobre todo la comunicación efectiva, ¿verdad? Es relacionamiento, liderazgo por influencia y comunicación efectiva son claves, porque eso abre muchísimas puertas sobre lo que uno puede llegar a hacer y que al final, ¿verdad? Te vean como un aliado, ¿verdad? Y eso también lo dejo claro, evitar de que cuando un design ops habla de métricas y esas cosas, lo primero que la gente que no conoce puede pensar es para auditar o pensar. O sea, no es eso. O sea, uno tiene que aclarar, pues soy amigo, calma. Entonces, si nosotros somos desde un principio claros en lo que queremos hacer y lograr, entonces definitivamente funciona muchísimo. Así que eso para mí ha sido clave y lo seguirá haciendo para que la disciplina se siga moviendo en el banco y en cualquier lado. Sí. No, está súper buena las recomendaciones, Miguel. Y de verdad, gracias por todo lo que has compartido hoy día en el episodio. Siento, como te digo, que va a ser muy, muy valioso para la región, para el mismo El Salvador, que espero que también sigan como valorando mucho más el rol en más empresas y en más equipos de diseño. Y de verdad, gracias por todo lo compartido, porque es una muy buena referencia de cómo ha sido tu proceso, de qué temas has tomado en cuenta, cómo fue también tu proceso muy frustrado y con muchos bloqueantes en el camino, pero mira que al final lograste lo que buscabas y bueno, espero que les siga yendo súper bien con esta persona que han seleccionado finalmente y como siempre te digo, cualquier cosa que necesiten ahí pueden acudir a la comunidad porque ahí siempre hay gente que va a querer ayudar y aportar en todo lo que estamos haciendo. No, gracias a ti, Ale, pues, y a todos aquí por escucharnos. Ahí, pues, primero les puede servir mucho a las personas y definitivamente si alguien quisiera compartir algo más, pues también estoy ahí disponible en LinkedIn o en la comunidad para ampliar sobre algún tema que consideren. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, Miguel, y gracias por escucharnos hasta aquí. Ya nos vemos en un par de semanas en un siguiente episodio. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te gustó la conversación, no te olvides de suscribirte y compartir nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente episodio del video podcast La Suma de Design Ops.